Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, muy buenas. Hola, muy buenas. Y en los mandos Luis Aracho, un saludo. Hola, muy buenas. Hoy vamos a centrar el programa principalmente en esa noticia con la que nos hemos levantado hoy, y es que Donald Trump ha sido proclamado presidente de los Estados Unidos de América. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis sobre las posibles consecuencias que este hecho tiene. Al final va a tener muchísimas consecuencias a nivel global en todo el mundo, pero sobre todo centrándonos en el aspecto arancelario que va a poder influir digamos, en la agricultura almeriense, que Donald Trump pues se haya proclamado presidente. Luego también al final del programa pues tendremos el concurso que venimos haciendo desde hace unas semanas, el Desafío Agrícola, donde un agricultor, Juan Alcolea, se enfrentará a esas 5 preguntas sobre la agricultura almeriense. Pero antes quiero comentar una importante noticia de actualidad que hemos conocido hoy, que no es otra que el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha exigido al gobierno central que incluya a El Ejido en el decreto de zona catastrófica tras los daños ocasionados por la Dana, que ascienden a más de 191 millones de euros. Tras la publicación hoy del BOE del Real Decreto Ley 6/2024, en el que El Ejido no se encuentra incluido, Góngora ha exigido que se reconsidere la inclusión de El Ejido en el anexo 1 del Real Decreto Ley 6/2024 de 5 de noviembre, así como cuantos otros instrumentos y medidas haya acordado el Consejo de Ministros o pueda acordar en el futuro para hacer frente a los daños producidos por la Dana del 28 de octubre. A fin de cuentas, lo que reclama el consistorio ejidense es que se tome muy en cuenta los desperfectos que ocasionó la Dana en el municipio de El Ejido y que la actividad del Ejido pues se pueda reactivar lo antes posible. Sin más, vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva, o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila, o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 6 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,92 y un último de 3,12. La Perona Semi, un único corte, 4,12. La Perona Roja, un primer corte de 4,30 y un último de 3,08. La Rastra, un primer corte de 7,64 y un último de 5,84. La Estrique, un primer corte de 8,12 y un último de 5,50.
2,40. La Emerite, un primer corte de 3,68 y un último de 2,68. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,23. El español ha tenido un primer corte de 1,37 y un último de 1,01. El Almería ha tenido un primer corte de 0,88 y un último de 0,81. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,5 y un último de 0,78. El gordo, un primer corte de 0,99 y un último de 0,78. El blanco, un único corte, 2,96. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,79. La larga ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 1,04. Pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,96. El Daniela, un primer corte de 1,22 y un último de 0,94. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,10. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,58. El avenado, un único corte, 0,65. Vamos ahora con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,73. El italiano rojo, un primer corte de 2,31 y un último de 0,69. El lamullo verde, un primer corte de 1,35 y un último de 0,90. El lamullo rojo, un primer corte de 2,03 y un último de 1,40. El California verde, un primer corte de 1,24 y un último de 1 euro. El California rojo, un primer corte de 1,32 y un último de 1,13. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,91. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 6 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa, como cada día, con fhalmería.com. Asaja Almería dice que se requieren 200 millones en ayudas urgentes para la dana que devastó más de 6.000 hectáreas. Las recientes lluvias intensas han causado daños importantes en el sector agrícola del Ejido, especialmente en la zona del campo de Dalías, afectando a más de 6.000 hectáreas de cultivos. Las estimaciones apuntan a que 60 hectáreas de invernaderos han sufrido daños severos, con estructuras derribadas y cimentaciones afectadas. Además, otras 1.440 hectáreas tienen daños graves en las cubiertas de los invernaderos, lo que impedirá continuar la producción sin antes realizar reparaciones. Los cultivos más afectados han sido el pimiento, berenjena, pepino y tomate pera. Asaja Almería ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado a las autoridades locales, regionales y nacionales que agilicen los trámites administrativos y proporcionen ayudas específicas para la recuperación de los agricultores. En su evaluación han señalado que, aunque un 68% de las explotaciones cuentan con seguro de estructuras, solo el 16% está asegurado también para los cultivos, lo que pone en una situación difícil a muchos productores. La organización agraria insiste en la necesidad de apoyo para restaurar las instalaciones dañadas y minimizar el impacto económico en la zona. El proyecto Climate Smart Advisor forma a técnicos agrícolas sobre cómo debe actuar el sector ante el cambio climático. El pasado 25 de octubre, Coexpal y su Centro de Innovación Tecnológica, CITCOEX, acogieron en Almería el primer encuentro nacional del proyecto europeo Climate Smart Advisor, financiado por el programa Horizonte 2020. El objetivo de esta iniciativa es formar y activar a técnicos y asesores agrícolas de la Unión Europea para implementar prácticas adaptadas al cambio climático entre los agricultores de Europa. Durante la jornada, expertos en agricultura y medio ambiente abordaron los efectos del cambio climático en los invernaderos, destacando la importancia de las prácticas agrícolas inteligentes, especialmente en el modelo agrícola almeriense. Entre los ponentes se encontraban Francisco Durán, consultor de ESProyecta, y José Luis Caparrós, de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente, quienes discutieron las estrategias para enfrentar los desafíos del cambio climático, como la agricultura climáticamente inteligente, la gestión del agua y la mejora de la biodiversidad.
También se destacó la necesidad de investigar y desarrollar políticas de apoyo para asegurar la competitividad y la sostenibilidad de los cultivos en invernaderos frente a los retos medioambientales, consolidando los principales de resiliencia y sostenibilidad en este modelo agrícola. El ministro de Agricultura saca pecho sobre el uso de agua en el sector español. Luis Planas destacó que España sigue la vía correcta para mantener y aumentar la producción alimentaria en cantidad y calidad, a pesar de los desafíos que enfrenta el propio sector. Durante la clausura de la segunda reunión del Pleno de la Mesa Nacional de Regadío, Planas subrayó que el uso inteligente del agua de regadío en España es uno de los puntos clave para asegurar el futuro del sector primario. El ministro también expresó su optimismo ante los efectos del cambio climático y recalcó la importancia de la colaboración entre todas las administraciones y organizaciones para adaptarse a estos retos. En su intervención, Planas recordó que España es líder en la Unión Europea en superficie de regadío, con 3,7 millones de hectáreas, lo que demuestra el buen hacer del país en este área. Además, anunció que el gobierno movilizará más de 2.400 millones de euros entre el 2022 y el 2027 para modernizar los regadíos, mejorar la eficiencia del agua y la energía y fomentar el uso de aguas no convencionales. La Mesa Nacional del Regadío también acordó formar un grupo de estudio para establecer códigos de buenas prácticas agrícolas con el fin de evitar la contaminación difusa por nitratos en el agua. La producción sostenible del sur de Europa, más cerca de los estudiantes gracias a Es de Invernadero. El programa europeo Es de Invernadero, Frutas y Hortalizas Sostenibles de Europa, ha comenzado la segunda edición de su tour educativo en Almería, con el objetivo de informar a estudiantes de secundaria sobre la producción responsable de frutas y hortalizas en invernaderos solares. A lo largo de noviembre y diciembre, el tour recorrerá 15 centros escolares de diversas ciudades españolas, como Almería, Granada, Sevilla y Madrid. En el inicio del tour, el chef y comunicador Daniel del Toro participó en la actividad, en la que los estudiantes aprendieron sobre la producción sostenible y la importancia de una dieta saludable. El tour incluye charlas dinámicas y prácticas sobre la sostenibilidad en la horticultura, donde los estudiantes pueden interactuar y aprender sobre el proceso de cultivo en invernaderos solares. Además, al final de cada actividad, los jóvenes reciben material educativo y productos frescos cultivados en estos invernaderos. Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, tiene como objetivo promover la sostenibilidad y la concienciación ambiental en las nuevas generaciones, además de fomentar el consumo de productos de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Y hasta aquí los titulares. Vamos, Luis, como cada día, con el riesgo de incendios, que imagino que será poco, y con el parte meteorológico, que tanto nos importa. Sí, efectivamente, todavía no vamos a tener riesgo de incendios. Sigue toda la práctica totalidad del país, tengo que decir, pero en lo que a nosotros nos compete, la totalidad de la provincia de Almería, sin ningún tipo de riesgo de incendios. Vamos ahora sí con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Empezamos, como siempre, por el área metropolitana de Almería, donde para mañana, jueves día 7, se esperan cielos nublados. Sin embargo, la lluvia de momento no se espera hasta el domingo día 10. Las temperaturas van a ir bajando a lo largo de la semana, alcanzando los 14 grados de mínima y 23 de máxima para el viernes. Vamos ahora con el poniente, donde el panorama es prácticamente igual. No se espera lluvias hasta el domingo día 10 y las temperaturas, eso sí, van a bajar un poquito menos. Nos vamos al levante, el campo de Níjar, donde a partir del viernes se esperan cielos muy nublados, pero de nuevo la lluvia no se espera hasta el domingo día 10. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hoy sí que han tenido probabilidad de lluvia y para mañana se esperan cielos muy nublados, pero de nuevo la lluvia no se espera hasta el domingo día 10. Aquí las temperaturas son un poco más bajas y se esperan que sigan bajando. Hoy tenemos unas máximas de 22 y mínimas de 12 que bajarán de cara a mañana y bajarán incluso un poquito más de cara al viernes para remontar en el fin de semana. El panorama general es que la lluvia no se espera hasta el domingo día 10. Pues con esto finalizamos el parte meteorológico y volvemos enseguida con el tema principal del día de hoy. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Bueno, inevitablemente
La noticia que más repercusión y más influencia ha tenido esta mañana en el mundo entero ha sido la de que Donald Trump se ha proclamado vencedor de las elecciones presidenciales estadounidenses, derrotando a la demócrata Kamala Harris 276 a 213 escaños. Los republicanos no solo controlarán la Casa Blanca tras lograr además el voto popular, sino que además han recuperado el control del Senado y acarician el de la Cámara de Representantes. Entonces nosotros vamos a hoy hacer un pequeño análisis y vamos a poner sobre la palestra qué posibles cambios puede haber en la agricultura almeriense, a consecuencia de estos resultados electorales. Pero antes, José Antonio, como hicimos en la vez pasada, siempre que lanzamos nuestro periódico mensual de FH Almería, pues indicamos a nuestros lectores que pueden encontrar, por supuesto, gratuitamente la edición en nuestras redes sociales y página web de fhalmería.com. Pero pues le adelantamos un poco la información que incluimos en esta edición, que inevitablemente pues está marcada por los daños de la DANA, subvenciones que se van a emitir para paliar todos estos daños que ha hecho este fenómeno natural. Y también hablamos sobre un especial de plagas, complementos nutricionales y enfermedades fúngicas, un especial realizado directamente por la fecha en la que nos encontramos, ¿no? Estas lluvias que han hecho que se proliferen este tipo de enfermedades y sobre todo hablando de plagas que ahora mismo están amenazando a los cultivos, como son el Thrips parvispinus. Y también dedicamos un pequeño espacio para cómo fue Fruit Attraction, que se presentó allí en esa feria, una de las principales ferias del mundo, donde pues a modo de análisis y de galería fotográfica pues comentamos un poco qué se vivió allí. Entonces, José Antonio, este es la descripción del programa de hoy. Bueno, sí, haciendo referencia a lo que publica hoy FH Almería, pues en su portada se puede saber más o menos qué es lo que va a encontrar en su interior, donde hay un importante reportaje sobre los efectos del granizo y la lluvia del pasado 28 de octubre, en la que ha dejado en una situación difícil a muchos agricultores en la actual cosecha. Algunos de ellos, como ellos mismos dicen, han echado ya el año, ¿no? Y también recordemos que la cifra oscila entre 5 y 6.000 hectáreas dañadas y en torno a 35-40 devastadas totalmente. Sí, los daños son de diferente magnitud, ¿no? Por un lado está la rotura del plástico y la rotura de parte de la cosecha, porque las bolas golpeaban los frutos que estaban en las plantas. La mayor parte de las plantas estaban cargadas por la fecha en la que nos encontramos. Esta mañana precisamente he estado yo en una finca de pimiento palermo y he visto los efectos que ha tenido la potente granizada. Por otro lado, pues los que lo han perdido todo, se le ha venido el invernadero abajo porque la carga de hielo hizo que el invernadero venciera y que se llevara la cosecha, se llevara el plástico, se llevara la estructura, se lo llevara absolutamente todo y en el suelo está, que eso han sido unas 35-40 hectáreas. Y luego en torno a 6.000, pues el plástico roto, algún plástico habrá que cambiarlo, sobre todo aquel que estaba muy, muy deteriorado, pues se ha quedado hecho tiras. Luego hay otros plásticos que yo creo que sí van a poder aguantar por lo menos hasta final de campaña, aún teniendo agujeros provocados por esa granizada, ¿no? Y también se han producido daños en otros materiales que también usan los agricultores, o sea, todas las placas solares que estaban en las partes altas recibiendo el sol, pues sí han recibido un impacto de este granizo. Imagínate cómo se han podido quedar, a la vez que también muchos techos de almacenes de manipulado que usan fundamentalmente metacrilato para dejar translúcidas partes de la cubierta que se pueda trabajar en su interior, se tiene que usar luz eléctrica, también se han deteriorado, e incluso algunas construcciones en las que se usa pues plástico agrícola o plástico más rígido también han quedado destrozadas. Y ya ni te quiero contar otro tipo de elementos como pueden ser camiones, furgonetas y coches. Yo he tenido hoy la oportunidad de visitar una jornada de puertas abiertas de una variedad de berenjena negra, donde se veía efectivamente una jornada
una zona cercana al polígono de La Redonda, donde se veía efectivamente que el invernadero pues tenía esos agujeros, ¿no? Y bueno, pues se veía afectada el plástico, ¿no? Pero al ser un cultivo de berenjena, pues el agricultor no estaba tan preocupado, porque decía que, bueno, que a fin de cuentas le venía bien un poco de aireación, ¿no? en la finca, ¿no? En ese cultivo, en el de la berenjena, que busca esa aireación, ¿no? Pero sí que es verdad que reconocía que si fuera pepino, por ejemplo, con todo el ataque que tienen de enfermedades fúngicas, y pues necesitaría cambiar de una forma inmediata el plástico para darle esa cobertura, ¿no? necesaria que necesita el pepino, esa humedad que busca también el pepino, ¿no? Para poder desarrollarse. O sea que según qué cultivo, los agricultores han tenido que reaccionar rápidamente, y luego también a ver, que con el tiempo lo veremos, qué cultivos o qué variedades van a venir a digamos, reponer aquellas fincas que han sido totalmente devastadas, o que, o bien por las consecuencias de la dana, o bien por lo que ya sabemos sobre plagas que están destrozando hectáreas de ciertos productos, ¿no? Como pueden ser plagas como el Trip Parvis Pinus. Entonces vamos a ver, yo creo que va a haber muchísimas diferencias de superficie cultivada de la campaña, de la presente campaña respecto a la anterior, ¿no? Porque al final este fenómeno natural ha afectado a 6.000 hectáreas. Sí, yo creo que va a haber... Que es un quinto, ¿no? Es un quinto de todas las hectáreas que hay en Almería. Sí, que yo creo que va a haber un cambio de cosechas importante, porque, bueno, hay invernaderos que han quedado muy mal y no creo que consigan recuperarse, con lo cual, pues los agricultores van a echar mano todavía, como hay buen tiempo para poder sembrar, yo creo que van a echar mano del calabacín y del pepino fundamentalmente, o... quizá algunos también se decidan por el melón, y es posible que otros apuren la cosecha hasta finales de noviembre o incluso hasta mediados del mes de diciembre, y ahí limpien para adelantar la cosecha de sandía. No le doy yo muchas posibilidades a este cambio de cultivo usando la sandía, fundamentalmente porque la sandía temprana ha dejado de ser lo que era en el campo almeriense, y ya no te ofrece esa seguridad de buen precio que sí te ofrecía años atrás, y sin embargo, pues bueno, tampoco es una sandía que tenga una gran calidad, y tampoco es una sandía que tenga un gran volumen de kilos. O sea, la opción de la sandía extra temprana, no sé yo hasta qué punto los agricultores la van a poder adoptar. Sí quería decir que de algunos desastres anteriores se han sacado prácticas agrarias muy productivas, porque me gustaría recordar que el cambio que dio lugar al enarenado en Almería vino precisamente de las inundaciones que se producían en los parrales cuando las ramblas arrastraban la arena hacia el parral. Y de ahí se dieron cuenta los técnicos y los agricultores que aquellos parrales que habían sido inundados con arena de la rambla aguantaban mejor el agua y tenían mejores cosechas. Digo esto, no vaya a ser que ahora descubramos que con el plástico agujereado terminemos teniendo mejores resultados. Evidentemente yo creo que va a ser que no, porque si no eso ya se hubiera descubierto. Hombre, lo que sí que es una realidad, yo no sé si lo del plástico agujereado llegará muy lejos, pero lo que sí es una realidad es que aquellos agricultores que se vean obligados a cambiar de cultivo, eso va a venir bastante bien al suelo, porque ya hemos comentado en algunas otras ocasiones que si un agricultor repite campaña tras campaña la misma variedad, el mismo cultivo, se están demandando siempre las mismas sustancias al suelo. Entonces, al final, cuando eso se extiende durante muchos años, el suelo al final carece de estas sustancias, ¿no? Entonces, al hacer este cambio de cultivo en mayor o menor medida, obligado por esta inclemencia meteorológica que ha sido la dana, pues, seguramente el suelo tenga, digamos, las sustancias que a lo mejor al cambiar de una cucurbitácea a una solanácea, pues se la puedan aportar. Hombre, dentro de todo lo malo siempre puede que haya algo bueno, evidentemente, ¿no? Y ese puede ser un resultado positivo, el cambiar la cosecha, el cambiar el suelo, para que ese suelo no se siga agotando siempre con el mismo cultivo. Sí, puede ser una solución, aunque a mí me da que el agricultor que ha sido objeto del granizo
y de estos desperfectos que ha sufrido, no está pensando precisamente en los beneficios que va a tener el suelo cuando ponga una cosecha de otro producto totalmente diferente. Yo creo que le va a costar trabajo olvidarse del granizo y de los daños que le ha causado y el perjuicio económico que le ha provocado este granizo. Todos estos temas lo van a poder ver en nuestra edición de octubre de FH Almería, este periódico que van a encontrar en los diferentes puntos agrícolas de la provincia de Almería, almacenes de suministros, subastas, cooperativas, almacenes de plásticos, de construcción de invernaderos, en fin, en todos los sitios y además de forma gratuita en la web de fhalmería.com. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con el tema principal del día de hoy, las posibles consecuencias que traerá a la agricultura almeriense la presidencia de Donald Trump. Bueno, ahora sí, Luis, guíanos un poco en todo este tema, ¿no? Que te has preparado un tema bastante suculento, marcado principalmente por el tema de los aranceles, ¿no? Porque al final un país exterior, de la forma en la que te puede influir más es en este tipo de prácticas. Hola, muy buenas de nuevo. Sí, la verdad es que se me ha ocurrido hoy tratar este tema, principalmente porque, bueno, es el tema de actualidad. No sé si número uno, porque también aquí en España pues tenemos muchas cosas de las que hablar. Un buen ejemplo es este número de FH Almería, que al fin y al cabo no se desvía de lo importante. Pero sí es verdad que se me ha ocurrido abordar el tema de qué efectos puede tener para nuestra agricultura pues la noticia del día, ¿no? Esa victoria de Donald Trump, que se va a convertir en el 47º presidente de los Estados Unidos, cuando también ha sido el 45º. Y como muy bien has dicho, creo que todos podemos recordar esa polémica que ya hubo con los aranceles a los productos de exportación españoles. Entonces me he metido un rato en internet, de hecho una pequeña selección de los datos que ahí tenemos para ver exactamente qué fueron esos aranceles y qué nos espera para el futuro. Vamos a empezar hablando de esos aranceles y políticas proteccionistas de su anterior etapa. Estamos hablando de entre los años 2017 y 2021, cuando en octubre del año 2019 la administración Trump impuso un arancel adicional del 25% a un gran número de productos de la Unión Europea. Estos aranceles respondían a la sentencia de la Organización Mundial de Comercio de mayo del 2018, que daba la razón a Estados Unidos sobre las ayudas ilegales que la Unión Europea otorgaba a la empresa Airbus. Mientras la Unión Europea no eliminase estas ayudas, pues Estados Unidos estaba autorizado a penalizar a la Unión Europea mediante aranceles. Los aranceles se mantuvieron hasta marzo de 2021, momento en el cual la administración Biden llegó a unos acuerdos con la Unión Europea para suspender los aranceles por un periodo de al menos 5 años. Aunque fueron suspendidos estos aranceles en 2021, todavía está pendiente su eliminación definitiva y siguen vigentes, por ejemplo, los aplicados a la aceituna negra de mesa. Donald Trump ya ha indicado que continuará con una línea dura en política comercial. Durante su mandato anterior impuso, como hemos dicho, aranceles significativos a productos como pueden ser el acero, el aluminio, el vino, las aceitunas negras o el aceite de oliva. Por ejemplo, las aceitunas negras pues sufrieron un arancel del 35%, lo que impactó severamente en sus exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, que sigue siendo uno de los mercados principales para muchos de los productos agrícolas españoles. Esto es un punto que vosotros me podréis confirmar. Sí, al final, en lo que es en la provincia de Almería, en cultivos hortícolas, José Antonio, la exportación va principalmente a Europa, ¿no? Países como Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos. Este tipo de países son los que principalmente compran el producto de Almería. Pero sí que es verdad que principalmente la aceituna es uno de aquellos que más se exporta. Tengo mis dudas sobre el vino y también tengo mi duda en qué medida. Yo sé que el pimiento está avanzando. Se dio a conocer a principio de año que diversas empresas habían empezado a avanzar en este tema y bueno, pues el pimiento también puede verse en mayor o menor medida afectado, ¿no?
Bueno, el pimiento no ha tenido aranceles, ha tenido otro tipo de cortapisas que, bueno, pues sí han impedido que se exporte con mayor, digamos, volumen, ¿no? Y es que, bueno, pues se han puesto unas restricciones, sobre todo la presencia de la mosca mediterránea ha sido siempre una cortapisa muy importante que a la empresa que han cogido con envíos de pimiento y que hayan tenido mosca mediterránea, pues lo han quitado de la lista y no han podido exportar más. Así, en una lista negra que ellos hacen, y así son de contundentes, ¿no? En cuanto a aranceles, yo creo que las hortalizas no tienen esos aranceles porque no se puede exportar cualquier producto. En este caso, sí sé que se exporta el pimiento California, hay que solicitarlo, incluirlo en una lista y esperar a que tengan la autorización para poder hacerlo, ¿no? Y estos años atrás se ha exportado bastante pimiento a Estados Unidos. Yo creo que la cantidad es tan pequeña que yo creo que Donald Trump ni siquiera ha echado cuentas. Ahora, sí es cierto que en el aceite de oliva ahí sí hay una repercusión importante, y también en otro producto agrario, que en este caso es ganadero, que es el jamón. Uh-huh. En el jamón también ha habido aranceles que han afectado al jamón. Pero también me gustaría decir una cosa al respecto, y es que, digamos, estos aranceles incrementan el producto. Evidentemente, incrementa el precio del producto, y eso va en contra de la cesta de la compra del ciudadano norteamericano. Con lo cual, este tipo de maniobras que pueda hacer Trump tras su llegada a la Casa Blanca, pues seguramente se le pueden volver en contra, porque la economía americana está bastante tocada. Precisamente la situación de las familias americanas es lo que ha hecho en parte que se produzca este vuelco en la intención de voto de los votantes norteamericanos y le den la victoria a Donald Trump. Bueno, yo entiendo que con el tiempo empezaremos a ver, no solo en materia de aranceles, que a fin de cuentas creo que no es lo más importante a nivel global, sino en otras cuestiones bastante importantes de geopolítica, de tema de guerras y todo este tipo de cosas que han influido mucho en la campaña electoral de las elecciones norteamericanas, y con el tiempo iremos viendo cómo se suceden los hechos, ¿no? Vamos a darle el punto y final a este tema, Luis. Bueno, todavía nos queda bastante información para dar. Por ejemplo, en 2020 Washington seguía una estrategia de carrusel, es decir, que le permitía cambiar los productos grabados cada 180 días, pues según a los países que iban afectando y según le fuese interesando. Estamos hablando antes de las exportaciones que se veían afectadas, pues en concreto el vino y el aceite fueron de las que más se vieron afectadas, con caídas en las importaciones de vino envasado de hasta un 34% en marzo de ese año, de 2020. Diversas organizaciones, por ejemplo, la Federación Española de Vino o Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, calificaron de fracaso las gestiones diplomáticas que se estaban haciendo con el país americano. Tengo aquí una lista de los productos que recibieron los principales aranceles en el año 2019, que es cuando vino toda esta polémica. Efectivamente, los primeros fueron el aceite de oliva virgen, vino de uvas frescas, conservas de aceitunas, aceite de oliva no virgen, quesos, carne de cerdo, queso fresco y requesón, también algunos tipos de cítricos, como podrían ser las clementinas, licores, e incluso aeronaves y demás vehículos aéreos. Yo creo que un punto importante a destacar es qué es lo que se está previendo para esta nueva legislatura de Donald Trump. Luego también, Luis, perdona que te interrumpa, yo creo que hay que tener dos factores en cuenta en todo esto. Uno de ellos es que todos estos aranceles se impusieron en época pre-COVID-19. En 2019, marzo del 20 fue cuando explotó la pandemia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que todo esto se puso sobre esa época. Y luego otra cosa es el actual precio en el supermercado del aceite de oliva, que está estratosférico. Respecto a esos años, el precio ha aumentado un montón. Entonces, no sé qué prácticas se llevarían a cabo, ¿no? Porque, claro, ahora mismo el alimento más caro que te puedas encontrar por
de euro por litro en el supermercado prácticamente es el aceite de oliva. Bueno, yo te puedo responder que según hemos podido extraer, o se ha podido extraer la información de los discursos o lo que ha ido diciendo el ahora ya presidente electo, ¿no? Pero hasta ahora candidato Donald Trump, es que pretende seguir con esa política proteccionista. Hasta la fecha, hasta ahora mismo, los productos hortofrutícolas españoles, es decir, lo que normalmente sale de la agricultura almeriense, si quitamos esta aceituna, pues no están gravados con estos aranceles específicos en el mercado estadounidense. Hablamos de hortalizas, como puede ser el tomate, el pepino. Eso sí que no ha sufrido estos aranceles. Sin embargo, esta situación podría cambiar precisamente por lo que acabamos de decir, ¿no? Por la nueva política comercial estadounidense, porque se podría decidir aplicar aranceles. Donald Trump ha declarado que considera aumentar los aranceles en un 10% para todas las importaciones, con la posibilidad de tasas aún mayores en productos específicos. Esto podría encarecer productos agrícolas españoles en Estados Unidos y hacerlos menos competitivos, como vosotros habéis hablado antes. El aceite de oliva, por ejemplo, ya sufrió durante el anterior mandato, cayendo de 67 millones a apenas 20 millones en 2022. Bueno, esto sería una medida dentro de una ofensiva más amplia en lo que podría ser si siguiese el modelo de su primer mandato, ¿no? Que sería gravar los productos país por país. Tenía razón José Antonio, que los expertos predicen que esto pues generaría un problema en la inflación, cosa que bueno, ya hoy en día es una de las cosas que más preocupan a los estadounidenses. Pero es que, insisto, Donald Trump ha dicho que él pretende continuar con esta política proteccionista. Además, ha hablado de algunos planes en concreto. Por ejemplo, ha hablado de China y propone un arancel de hasta el 60% para todos los productos chinos, con posibilidad de elevarlo a cifras como el 2000% para productos específicos. En cuanto a Europa, Donald Trump ha mencionado que la región va a ser uno de sus objetivos de sus aranceles, especialmente debido a lo que él cree que es un desequilibrio comercial y competencia en sectores como pueden ser el sector automovilístico y el sector agrícola. Por su parte, la Unión Europea, que es consciente de la amenaza que suponen estas políticas para sus exportaciones, está preparando medidas de defensa comercial que podrían incluir aranceles de represalia, productos como lo que ya se ha hecho anteriormente, motocicletas y pantalones vaqueros. Además, la Unión Europea pues también podría tratar de negociar si finalmente estas amenazas o estos vaticinios se cumpliesen. En resumen, Donald Trump puso aranceles en su anterior etapa a algunos productos hortofrutícolas españoles, como pueden ser el aceite de oliva o la aceituna de mesa, y hasta donde sabemos ahora pretende volver a hacerlo. Bueno, pues con este panorama yo creo que ya solo podemos seguir avanzando en este tema conforme vayan pasando los días y veamos qué va anunciando, qué medidas va tomando la casa estadounidense, ¿no? Donald Trump, sobre una vez que ya se ha proclamado presidente de los Estados Unidos. Y uno de los cultivos que más hemos ido hablando en este tema principal, enmarcado por las elecciones estadounidenses, ha sido el aceite de oliva. Y sobre este producto tenemos un audio de Fernando Paniagua, el presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que pues nos dio información sobre las enfermedades que pueden afectar al olivo, así que vamos a escuchar qué tenía que decirnos. Soy Fernando Paniagua, presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Agrícolas de Andalucía. La tuberculosis o verrugas del olivo, causada por la bacteria Pseudomonas sabastanois, es la enfermedad del olivo conocida desde más antigua y también la más estudiada, habiéndose extendido por todas las zonas olivares del mundo a través del material vegetal de olivo asintomático pero portador de esta bacteria. Los daños causados por la enfermedad varían notablemente en función del nivel de infección, pudiendo ocasionar graves pérdidas en cantidad y calidad de la cosecha, comprometiendo la capacidad productiva y la vida de los olivos. La bacteria causante de la tuberculosis del olivo se considera una variante patogénica o patovar, que afecta además de olivo a otras oleáceas como al ligustre, el fresno, al jazmín y a especies de otras familias botánicas como la adelfa, granado y mirto. Aunque el diagnóstico de la enfermedad no presenta dificultades debido a sus síntomas característicos,
La detección y cuantificación de la bacteria en los tejidos de olivo requieren la utilización de técnicas microbiológicas o bien de técnicas moleculares como las PCR, que es el método más utilizado actualmente. La bacteria sobrevive en los tumores y en presencia de agua libre. Produce exudados que son dispersados por la lluvia, originando una fase epífita, por lo que puede vivir y multiplicarse sin causar infección. Los máximos de esta población se alcanzan en primavera y en otoño. Para poder infectar y causar tumores en los tejidos del olivo se requiere la existencia de heridas, aunque la infección puede permanecer latente durante un periodo variable en función de las condiciones ambientales, sobre todo de la temperatura. Estas heridas pueden ser causadas por factores naturales, como la helada, granizo, daños de insectos o enfermedades, o bien por la acción o la actividad humana, por la poda o la recolección. La gestión integrada de la enfermedad incluye el uso de plantas certificadas para evitar la dispersión de la bacteria a nuevas plantaciones, prácticas culturales para reducir el inóculo y la dispersión del patógeno, así como para evitar las heridas, el empleo de cultivares poco susceptibles y la aplicación de productos químicos, especialmente como sales de cobre, de efecto bactericida. Respecto al control biológico, aunque se han evaluado numerosos microorganismos con efecto antagonista frente al patógeno e incluso se han demostrado la eficiencia de bactericidas con actividad antibiótica producidas por aislados no patogénicos, hasta el momento no se hay suficientes métodos biológicos eficaces para su aplicación en el campo. Aún así, no siempre nos dejaremos llevar por el asesoramiento profesional del ingeniero o ingeniera agrícola que nos visite la finca y que nos visite el olivar. La intensificación del cultivo con los nuevos sistemas de recolección que utilizan peines o cosechadoras cabalgantes en el caso de cultivos en seto ha supuesto un aumento considerable de la herida en las ramas y en consecuencia de la incidencia de la enfermedad. Ante esta situación resulta esencial buscar otros caminos, otros métodos, como puede ser el uso de variedades de olivo poco susceptibles o resistentes a la enfermedad, o sea, utilizar la resistencia genética, y que junto al manejo agronómico asesorado por un profesional universitario como es un ingeniero o ingeniera agrícola, podamos minimizar la acción de esta bacteria y garantizar las producciones y la rentabilidad agrícola para nuestros agricultores de olivar. El Consejo Oficial de Ingenieros Agrícolas de Andalucía te informa. Muchas gracias. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Pues estas eran las palabras de Fernando Paniagua, que, bueno, pues en esta ocasión nos ha informado sobre las enfermedades que pueden afectar al olivo, que antes apuntaba José Antonio que había unas 22.000 hectáreas de este árbol en la provincia de Almería, o sea que todos los agricultores que tengan alguna duda sobre esta enfermedad que ha comentado Paniagua, pues la verdad que es súper bien explicado y además que lo pueden escuchar siempre que quieran en nuestras redes sociales, en nuestro Spotify de FH Almería Radio y en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos como siempre, que anunciamos que vamos a llevar a cabo el concurso del desafío agrícola, en este caso con un agricultor ejidense que se llama Juan Alcolea. Así que volvemos enseguida. FH Almería Radio presenta el desafío agrícola. Bueno, pues hoy contamos con su presencia en el programa de FH Almería Radio, en la sección de El Desafío Agrícola, con un agricultor ejidense, un jovencísimo agricultor que se llama Juan Alcolea y, bueno, es especializado en pimiento California. Así que, Juan, bienvenido al programa del Desafío Agrícola. Muy buena gente. ¿Qué tal? Bueno, pues te comento un poco de qué se va a tratar. Van a ser 5 preguntas tipo test, ¿vale? Sobre la agricultura almeriense. Y bueno, esto se trata de un concurso que al final de año el ganador, el que consiga acertar más preguntas, pues se llevará un iPad, ¿vale? Entonces vamos a empezar y cuando estés listo, pues empezamos. Sí, cuando digáis. Venga, Juan, empezamos con la primera pregunta. ¿Dónde se detectó por primera vez la plaga del Thrips parvispinus en España? Que fue en 2018, ¿vale? ¿Dónde se detectó?
A. En la costa de Granada. B. En la Sierra de Gádor. C. En tierras de Almería. Yo diría... Yo la primera vez que lo escuché fue en la C. Pero ya... Respuesta C. Sí, márcame la C. Pues respuesta incorrecta, Juan. La primera vez que se detectó el Thrips parvispinus en España fue en la costa de Granada. Y bueno, pues no sé si tú habrás padecido, porque tú eres agricultor de pimiento California, no sé si habrás padecido esta plaga que hace 2 años o así empezó pues, de una forma más potente aquí en la zona del Ejido. Sí. O sea, no le he padecido, pero he escuchado bastante. Hay bastante miedo con esa plaga, la verdad. Sí. Mejor tener prácticas de prevención y que no te entre porque sabemos que causa verdaderos estragos. Pues bueno, Juan, vamos con la segunda pregunta a ver si hay más suerte en esta, ¿vale? Según ha informado el Ayuntamiento de Ejido, ¿cuántas hectáreas de invernadero han sido afectadas por el granizo en la Dana? A. Entre 10.000 y 20.000 hectáreas. B. Entre 5.000 y 6.000 hectáreas. C. Entre 500 y 600 hectáreas. La B. Respuesta Diría la correcta. B. Respuesta correcta, Juan. Efectivamente, Va. entre 5.000 y 6.000 hectáreas. Todavía es pronto para, digamos, averiguar cuál es el número exacto de hectáreas afectadas, pero sí que es verdad que ya hay una estimación, ¿no?, entre 5.000 y 6.000 hectáreas que sobre todo el plástico ha sido afectado y bueno, pues tienen que esperar a ver esas ayudas y cómo se desarrolla todo este tema. Pues bueno, una acertada y una fallada. Vamos con la tercera, ¿vale? Vale. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una tipología de tomate? ¿Vale? No es una tipología de tomate. A. El tomate tipo Daniela. B. El tomate tipo Gabriela. C. El tomate larga vida. C. Larga vida. Incorrecto, Juan. El tomate tipo Gabriela no existe, o por lo menos nuestros datos de hemeroteca y de que nosotros tenemos, pues no existen. Vamos, que me lo he inventado hace un rato. El tomate tipo Daniela sí, y el tomate larga vida también. Son dos tipologías de tomate. Además, en el cultivo del tomate, pues es uno de los que más tipologías distintas tiene de los cultivos hortícolas en Almería. Así que vamos con la cuarta, ¿vale? Sí. ¿En qué zona tradicionalmente comienzan antes las siembras de pimiento en Almería? ¿Vale? ¿En qué zona empiezan antes las siembras de pimiento en Almería? Tradicionalmente, ¿vale? A. En los municipios de Dalías y Berja. B. En el paraje Fuente Nueva del Ejido. C. En la zona de Roquetas de Mar. A ver, yo siempre he escuchado la A, en Dalía y Berja. Pero... Pues no rectifiques porque es correcta, Juan. Efectivamente, vamos. En los municipios de Dalías y Berja, además se ha venido haciendo un congreso o unas jornadas que se llaman la jornada de pimiento temprano de Dalías y Berja. O sea que efectivamente estas zonas son muy características de comenzar esas primeras siembras de pimiento y bueno, así que felicidades. 2 acertadas, 2 falladas y vamos con la última. Si en el caso de acertarla, pues empatarías con los otros 3 participantes que se han enfrentado al desafío agrícola, así que vamos a ver si hay suerte, ¿vale? Vamos a ver. Última pregunta. ¿Cómo se llama el hongo conocido coloquialmente como ceniza? A. Phytophthora. B. Alternaria. C. Oidio. Coloquialmente se conoce como ceniza, pero tiene un nombre que, bueno, en el mundo científico, bueno, donde los técnicos lo dicen, ¿no? Y se llama así, que podría ser la A, Phytophthora, B, Alternaria o C, Oidio. Vamos con la C, Oidio. Pues respuesta correcta, Juan, muy bien, ahí te he visto fino. Bueno, tú como agricultor de pimiento, pues debes estar al tanto de estas cosas y la verdad que te he visto bastante fino, tanto en esta como en la del cultivo de pimiento en Dalías y Berja y con la del
Trips Barbispinus. O sea que, bueno, muchas gracias, Juan, por participar. Espero que, bueno, estos 5 o 6 minutillos que nos has prestado, pues te lo hayas pasado bien y a ver si no te adelanta nadie de aquí al final de año y puedes jugar la final del programa. Vamos, esperemos. Bueno, ese iPad. Muchas gracias a vosotros. Venga, a ver por el buen rato. A ver si eres el ganador de ese iPad que bueno, que lo diremos al final del año. Muchas gracias por participar. Un abrazo, Juan. Vosotros, hasta luego. Hasta luego. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa para informar sobre una noticia bastante interesante y que, bueno, que pone un poco de luz en todas estas sombras que últimamente estamos comentando. Y no es otra noticia que es que los embalses andaluces se encuentran al 33,46% tras sumar 377 hectómetros cúbicos en la última semana. Acumulan 4.004 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias que han hecho aumentar las reservas de todas las cuencas hidrográficas. Atendiendo a distintas demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir acumula 4.792 hectómetros cúbicos que representan el 34,77% de su capacidad y suponen una subida del 2,43%. En el caso de las cuencas mediterráneas andaluzas, que se encuentran al 27,5% con 317 hectómetros cúbicos, los recursos han subido 62 hectómetros cúbicos, lo que supone un 5,38% más en esa semana, ¿no? En la semana pasada. Entonces, bueno, han subido otras cuencas también que podríamos comentar, pero en general, reservas de agua. Bueno, y tenemos más reservas de agua al principio del periodo hidrológico, porque nos queda el otoño por delante, nos queda el invierno y nos queda la primavera, que es cuando se acumula agua en estos embalses. Yo espero que se recupere muchísima agua y que por lo menos el fantasma de la sequía que hemos tenido en los últimos años se vaya alejando poco a poco durante algunos meses, incluso años, si realmente podemos ver que sigue lloviendo en lo que queda de otoño y en el próximo invierno. Porque realmente no, digamos que no han sido la lluvia ideal, ¿no? Que es esa lluvia pues débil y constante, que es la que sin hacer daño llena las cuencas, ¿no? Pero aunque no haya sido de este carácter, sí que viene, como dicen los datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, vienen a ayudar un poquito a solventar ese problema de sequía que a lo largo del mes de septiembre pues veníamos diciendo que llevábamos un montón de meses sin que cayera ni una gota, que realmente era un problema. En campañas anteriores ya se ha padecido este problema, incluso con algunas zonas agrícolas, si no recuerdo mal, de Sevilla, de Cataluña, sin posibilidad de poder explotar sus cultivos, sus plantaciones por esta falta de agua. Entonces, bueno, dentro de toda esta catástrofe puede ser que estas lluvias vengan a mitigar un poco este problema que veníamos arrastrando desde varios años. Hombre, yo me imagino que de seguir en este régimen de lluvias y de aporte hídrico a estos embalses, en la próxima primavera, por ejemplo, los cultivos de sandía de Sevilla se podrán recuperar con toda normalidad para que la campiña sevillana vuelva otra vez a tener sandía. Este año lo han tenido muy difícil porque no tenían agua para regar y ha habido una inconsiderable falta de esta fruta por parte de la provincia sevillana, ¿no? Pero es cierto que algunas veces cuando viene la lluvia de forma torrencial no se puede aprovechar lo mismo que si cayera, digamos, de una forma más tranquila y más moderada, que se empape el suelo y que luego esa lluvia pues vaya llevando a los cauces y se mantengan los ríos aportando agua a los pantanos durante un mayor periodo de tiempo y no lluvias en forma de aluvión. Pero, por ejemplo, la característica fundamental que tiene la provincia de Almería es que tiene una sierra, como la de Gádor, fundamentalmente, también tiene otras, la de los Filabres y demás, pero esta sierra de Gádor, que es la que alimenta el acuífero del poniente almeriense, los tres acuíferos, el inferior, el medio y el superior,
Su característica fundamental es que es calcárea. Y eso significa que el agua que le cae la absorbe y la manda al subsuelo para que la reserva que hay en el subsuelo siga creciendo. Es un pantano natural que hay en el subsuelo que, independientemente de cómo caiga el agua, termina llegando a ese subsuelo a través de las galerías subterráneas que tiene esta sierra, creadas pues a lo largo de los millones de años que tiene el planeta Tierra. Pues sí, la verdad que, como decimos, un aspecto a resaltar positivo de estas lluvias y bueno, vamos a ver pues cómo se va desarrollando, ¿no?, las diferentes lluvias y a lo mejor dentro de unos meses podemos hablar de la erradicación total de esa sequía que se hablaba, ¿no?, y de que ese problema, pues bueno, vengan otros, pero al menos ese, en mayor o menor medida, estuviera solucionado. Sin más, vamos a despedir el programa de hoy miércoles, el programa de FH Almería Radio, este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Recordemos, en los diales del 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar y en el 92.1 de la capital almeriense. Volvemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 6 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 4,92 y un último de 3,12. La Perona Semi, un único corte, 4,12. La Perona Roja, un primer corte de 4,30 y un último de 3,08. La Rastra, un primer corte de 7,64 y un último de 5,84. La Estrique, un primer corte de 8,12 y un último de 5,50. La Emerite, un primer corte de 3,68 y un último de 2,68. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,23. El español ha tenido un primer corte de 1,37 y un último de 1,01. El Almería ha tenido un primer corte de 0,88 y un último de 0,81. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,78. El gordo, un primer corte de 0,99 y un último de 0,78. El blanco, un único corte, 2,96. Vamos con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,79. La larga ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 1,04. Pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 0,96. El Daniela, un primer corte de 1,22 y un último de 0,94. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,10. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,58. El avenado, un único corte, 0,65. Vamos ahora con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,73. El italiano rojo, un primer corte de 2,31 y un último de 0,69. El lamullo verde, un primer corte de 1,35 y un último de 0,90. El lamullo rojo, un primer corte de 2,03 y un último de 1,40. El California verde, un primer corte de 1,24 y un último de 1 euro. El California rojo, un primer corte de 1,32 y un último de 1,13. Y por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,10 y un último de 0,91. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 6 de noviembre de 2024.